Casi 60.000 personas ingresaron provenientes de Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África. Todo eso en apenas horas. El grueso de esos cruces se registró entre jueves y viernes de la semana pasada, pero la crisis se extendió durante todo el fin de semana y dejó al menos 88 muertos. La respuesta europea no tardó. Algunos países pidieron cerrar el libre tránsito con España, entre ellos Italia, esto ante el temor a que la crisis se saliera de control. Ha sido un fin de semana que nos ha dejado imágenes impresionantes en la frontera entre España y Marruecos. Si bien para esta hora ya la mayoría de esos migrantes retornó a su país, el debate sobre la respuesta española, marroquí y europea persiste. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿se podría repetir una crisis como esta? ¿Y qué se va a hacer ahora para evitarla? Yo soy Johan Ramírez y este será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para tratar de entender lo que ha sucedido en Ceuta este fin de semana, recibo desde Bruselas a la periodista Ana Lázaro y desde Madrid a Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano. A ambos bienvenidos al programa y gracias por estar con nosotros. Señor Malamud, yo quisiera comenzar con usted. Según las autoridades, alrededor, como decíamos, de 60.000 personas ingresaron a Ceuta desde Marruecos de forma irregular en prácticamente un par de días. Le voy a preguntar algo que mucha gente se está preguntando ahora mismo. ¿De verdad sucedió esto de manera espontánea o fue algo planificado? De manera espontánea es bastante difícil que una invasión, por así decirlo, se habla de entre 60 y 80 mil personas, todavía no hay datos exactos de lo ocurrido, pero tenga lugar de una forma tan abrupta, tan insólita, tan espontánea, por así decirlo, ¿no? Teorías conspirativas hay para todos los gustos. Hay quien habla de que esto ha sido instigado a través de las redes sociales por los partidos islamistas marroquíes, teniendo en presente que en septiembre próximo hay elecciones en el país y esto sería una manera de incidir en sus puntos de vista y ganar votantes para la elección. Hay quien acusa directamente a Marruecos, aunque Marruecos ha dicho que no tiene nada que ver. Los servicios de inteligencia españoles apuntan a que las autoridades marroquíes han hecho la vista gorda para permitir en el día de la fiesta del trono, para permitir el acceso de semejante marea de personas, aunque no lo han instigado. Hay quien dice que sí, que fue una instigación abierta de Marruecos, pero lo cierto es que esta invasión se produjo con un resultado bastante lamentable, ya que se habla de cerca de 100 víctimas mortales, ¿no? Lo cual es una catástrofe humanitaria bastante importante. Usted dice que se critica el rol de Marruecos y con eso voy a ir un poquito más adelante porque también se critica el rol de España. Ana, ¿cómo juzgas tú la respuesta de Madrid ante esta crisis? Algunos dicen que España no ha hecho nada durante la crisis, pero en realidad podía hacer más ante ese flujo tan impresionante que entró al enclave en tan poco tiempo. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta crisis ha cogido a España por sorpresa. Así que muy probablemente se podría hablar de un primer fallo a nivel de servicios secretos, porque cabe preguntarse cómo es posible que no vieran ese flujo de migrantes que se estaba dirigiendo hacia la frontera, en trenes, en coches, en motos. Dicho esto, una vez se produjo la avalancha, era muy difícil intervenir sin utilizar la fuerza. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera utilizado la fuerza? Pues seguramente que el número de muertos hubiese sido incluso mucho mayor al que hemos visto. Así que yo defendería una actuación que tuvo casi de carácter humanitario para evitar una tragedia todavía mayor. En fin, la mayoría de los migrantes han dejado el territorio en apenas 72 horas. Una vez más, sin utilizar la fuerza, la gran mayoría de los retornos están siendo de carácter voluntarios. Así pues, en este sentido, la crisis se está gestionando de una manera bastante correcta, me atrevería a decir. Ahora bien, vamos a ver qué pasa a partir de ahora, porque aunque muchos han dejado el territorio,
pues se calcula que pueden haber unos 10.000 que siguen allí, entre ellos muchos menores, y entonces habrá que ver a partir de ahora cómo se gestiona la crisis. Ese es el nuevo reto que tenemos por delante. Y en efecto, Ana, periodistas que están todavía en el lugar en Ceuta reportan que la situación allí todavía es bastante compleja y caótica y que el lugar está repleto todavía de migrantes. Usted mencionaba antes, señor Malamud, al tema de Marruecos y eso me interesa mucho porque ¿qué rol ha jugado Marruecos en el desarrollo de esta crisis? ¿Qué ha hecho y qué no ha hecho para resolver esta coyuntura? Bueno, todavía no sabemos exactamente qué es lo que ha hecho Marruecos, aunque como decía antes, las especulaciones al respecto son varias. Unas atribuyen abiertamente la responsabilidad de lo sucedido, haber orquestado toda esta avalancha hacia Ceuta al gobierno marroquí. Otras acusan de pasividad, al menos ante un movimiento organizado a través de las redes sociales. Y aquí Marruecos, su posición oficial es de lindar responsabilidades, insistir en el hecho de que la crisis está en vías de resolución gracias a sus esfuerzos, a la colaboración con las autoridades españolas. Lo cierto es que sin esta colaboración, este retorno de más del 80%, casi el 90% de los que entraron, no se hubiera podido producir en la forma ordenada en que se hizo. Hay que tener en cuenta que el retorno de estas decenas de miles de inmigrantes fue totalmente pacífico, no hubo ningún conato de violencia, lo cual es de agradecer. Pero yo creo que deberán pasar todavía unos cuantos días hasta saber exactamente cuál es el papel de Marruecos en todo esto, ¿no? Es decir, lo cierto es que es bien en la primera hipótesis, es decir, actuación adrede del gobierno marroquí, y bien en la segunda, silencio administrativo para permitir que el flujo de personas se produjera. Lo cierto es que las autoridades marroquíes intentaron sacar partido del caos producido, teniendo en cuenta, como planteaba antes, esas elecciones de septiembre próximo, ¿no? Creo que todos están tratando de sacar réditos políticos, ¿no? Tanto Madrid como en Marruecos, en la Unión Europea, y de eso vamos a hablar también. Pero algo que me llama mucho la atención y que en realidad yo no logro entender, Ana, el señor Malamud nos habla de los retornos y efectivamente, según las autoridades, casi la totalidad de los migrantes que ingresaron a Ceuta ya volvieron voluntariamente a Marruecos. Caramba, yo no entiendo. Entran 60.000 y un par de días después se regresan. ¿No querían entrar a España? Si llegan a Ceuta, ¿por qué no cruzaron el canal entonces para llegar ya a territorio español, digamos, continental como tal, y entonces comenzar a moverse por Europa, que era el gran temor de muchos países? ¿Por qué regresan? Yo creo que porque en gran medida fue un movimiento muy espontáneo, alentado por las redes sociales, y era gente que no estaba necesariamente preparada para emprender esta aventura. Esto es lo primero, fue algo que se cubó en muy poco tiempo. Entonces quizás no eran convencidos de lo que estaban haciendo. Lo segundo que ha ocurrido es que cuando han llegado a Ceuta se han encontrado con que no tenían ningún tipo de oportunidad. Han llegado prácticamente con lo opuesto, con el traje de baño, con las aletas, con una camiseta, pero no llevaban pues ni dinero ni cosas para permanecer durante un tiempo relativamente largo. Y se han encontrado con las tiendas cerradas, no podían comer, iban prácticamente desnudos, no tenían dónde alojarse porque el centro de acogida que hay en Ceuta, que España tiene en Ceuta, para migrantes que llegan, estaba totalmente saturado, totalmente desbordado, era incapaz de acoger a toda esa marabunta. Así que han sido invitados a marcharse, se les han abierto las puertas para que pudieran salir. Marruecos también, por su parte, los ha acogido de vuelta y pues toda esta gente han ido saliendo. De hecho, por lo que parece, muchos de los que quedan son precisamente los no marroquíes. Hay algunos palestinos, hay algunos yemeníes, gente que ha aprovechado esta apertura de las fronteras para entrar, pero es gente que quizás ya tenía un proyecto
migratorio más a largo plazo y es gente que realmente podría acogerse al estatuto de refugiado. Y esto no es el caso para los marroquíes que llegan a España. Carlos, hablábamos antes de comenzar la grabación y nos decían ustedes, tanto Ana como tú, coincidían en que hay muchos controles una vez que llegan los migrantes a Ceuta para llegar a España o para subirse a un barco y cruzar entonces el canal y llegar a España. Si eso es así, ¿por qué había tanto temor en la Unión Europea que pedían muchos incluso cerrar el espacio Schengen con España para evitar que esa crisis se saliera de control y que estos migrantes entonces se diseminaran por toda Europa? Bueno, en primer lugar, porque como decíamos antes, aquí hay un intento claro de aprovechamiento político de lo ocurrido. Hay que tener en cuenta que no solamente en Marruecos hay elecciones, entre 2026 y 2027 varios países europeos también tendrán procesos electorales propios y teniendo en cuenta que el tema migratorio es un arma arrojadiza en la agenda política entre los movimientos de derecha, sobre todo los de extrema derecha, de populismo xenófobo, con los partidos más progresistas o con muchos gobiernos en el poder, aunque hay que tener en cuenta que la petición firmada por Italia y Dinamarca ha recibido el apoyo de 22 países miembros para convocar de forma urgente una reunión de los ministros del Interior para tratar el problema, ¿no? Ahora, dicho esto, hay que señalar otra cuestión que tiene que ver con toda la intoxicación política que rodeó a este hecho y es que tanto Ceuta como Melilla, la ciudad hermana en territorio africano, están fuera del espacio Schengen. Es decir, las normas del espacio Schengen de libre movimiento de personas no se aplican al territorio de Ceuta y de Melilla. Por lo tanto, hay una cuestión ahí infundada en el tratamiento de muchos países europeos, ¿no? Ahora, esa cuestión del control al que se refería Ana es también algo a tener en cuenta en relación con su pregunta anterior, de por qué intentaron llegar en esas condiciones. Intentaron llegar en parte porque fueron engañados en los mensajes en las redes sociales, donde aparentemente iban a ser muy bienvenidos por las autoridades españolas, prácticamente con los brazos abiertos, se los iba a trasladar a la península, cosa que no ocurrió, cosa que rápidamente se dieron cuenta, en una situación en la cual incluso en una ciudad de 80.000 personas, que lleguen otras 80.000 más, hace que todas las costuras urbanas de los servicios públicos se revienten. Dicho de otra manera, no había agua, no había alimentos, no había medicinas, no había ropa para entregar a los recién llegados en esa marabunta en la cual llegaban. Muchos se dieron cuenta rápidamente que si seguían ahí su situación podía empeorar de una manera importante, ¿no? Y a esto obviamente la postura del gobierno marroquí de facilitar el regreso también funcionó como una llamada, pero en sentido inverso, ¿no? Facilitando absolutamente las cosas. Fue una situación tremendamente compleja y yo me pregunto en ese sentido, Ana, ¿cómo podemos entender, analizar o juzgar el papel jugado por la Unión Europea? Esa respuesta europea, ¿cómo la analizas tú? Yo me permitiría decir que en Europa ha fallado claramente la solidaridad con España. A pesar de que la crisis se ha solucionado, o lo peor de la crisis se ha solucionado en apenas 72 horas, las críticas han arreciado contra el presidente del gobierno español, contra Pedro Sánchez. A nivel de instituciones europeas lo hemos visto a través de la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que en el primer mensaje que lanzó en redes dijo que era una situación totalmente inaceptable y en el segundo mensaje que lanzó en redes dio las gracias sobre todo a las autoridades marroquíes y no tanto a las españolas.
Y después hemos visto esta famosa carta que mencionábamos, una carta que ha sido impulsada por Italia y por Dinamarca, pero que han firmado nada menos que 22 países sobre 27, en la que también será muy crítico contra España y en la que se insinuaba, y digo insinuaba porque no podían afirmarlo, que la regularización que hizo recientemente España de inmigrantes había alentado este nuevo flujo masivo de inmigrantes procedentes de Marruecos. Decían pues, que les había hecho ver como la posibilidad de obtener papeles rápidamente. Así, pues yo creo que mi análisis es que España se ha quedado prácticamente aislada en esta crisis y que muy probablemente los países que han impulsado esta carta y los otros que les han seguido, lo que van a tratar de hacer es aprovechar la crisis para endurecer todavía más la política migratoria de la Unión Europea. A mí lo que me llama la atención de esto que tú nos cuentas, Ana, es que pareciera entonces que esta crisis nos deja la fotografía no de una Unión Europea, sino de una desunión europea. Y yo le pregunto, señor Malamud, ¿se ha comportado en esta crisis el bloque europeo justamente como un bloque de países con valores, objetivos comunes? O más bien, no sé, digamos, como una partida de piratas que ante la inminencia del naufragio comienzan a gritar, pues sálvese quien pueda. Y el primero que pueda se salta por la borda. Bueno, yo no, y no sería tan contundente, ¿no? Es decir, no hablaría de una partida de piratas hablando de la Unión Europea, porque pese a sus diferencias, a sus divisiones, todavía hay mucho que rescatar de la Unión. Lo que sí es cierto, como decía Ana, es que la solidaridad con España flaqueó, que ante un intento de invasión de esa naturaleza, lo primero es solucionar la crisis y luego ya se verá qué remedios se toman a futuro, pero se puso primero el carro delante de los bueyes, para decirlo coloquialmente, y es aquí donde estamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo creo que Ana lo apuntaba, la idea más que ir contra España, que es endurecer las políticas migratorias de aquí a futuro. Ya las políticas migratorias son sumamente duras, pero endurecerlas aún más si cabe. Y por el otro lado, lo que refleja las reacciones del gobierno italiano, pero también de otros, es un deseo de ajustar cuentas con el gobierno español a cuenta de su política migratoria y del proceso de regularización de migrantes efectuado, ¿no? Sin tener en cuenta, entre otras cuestiones, que la mayor parte de los beneficiarios por la regularización no son migrantes africanos, no son migrantes asiáticos, sino que son migrantes latinoamericanos, ¿no? Lo cual nos sitúa en una dimensión totalmente diferente. Sí, pues yo reconozco que he sido un poco provocador con esto de la partida de piratas, ¿no? Lo reconozco, pero a lo que voy ahora es, porque usted abre la puerta entonces a lo que viene después, señor Malamud. Usted pregunta, bueno, ¿qué va a ocurrir ahora? Y da algunas luces. Y yo te pregunto entonces a ti, Ana, ¿qué implicaciones crees que tendrá lo ocurrido en Ceuta para la política migratoria, no solamente de España, sino sobre todo en la perspectiva europea? Pues yo creo que va en esta línea que comentábamos, ¿no? De que o van a intentar endurecer todavía más las políticas migratorias y ya son muy duras, pero ¿qué se puede hacer todavía? Pues muchos recordarán probablemente que en el Pacto de Migración y Asilo ya se contemplaba la creación de centros en terceros países a los que se podía enviar a los migrantes. Esta es una idea que defiende sobre todo Italia, que ya había creado centros parecidos en Albania, pero que hasta el momento no han funcionado muy bien. Pues ahora Italia, pero otros países como Dinamarca, que también quieren crear estos centros, muy probablemente, van a tratar de impulsar que estos centros se creen con más rapidez y tal vez van a intentar conseguir que la Unión Europea financie estos centros. Así que es un poco todas las ideas de la derecha tradicional y también de la extrema derecha europea, que en estos momentos tiene mucho peso político en Europa, pues van a tratar de endurecer todavía más estas políticas y un primer paso podría ir en esta dirección,
en la de convertir en realidad estos centros a los que se enviaría a los migrantes irregulares. Y seguramente ese será el gran debate que nos ocupará en las próximas semanas acá en Europa en temas migratorios. Ya yo para ir terminando, solo me queda una pregunta, señor Malamud. Cuando yo pienso en lo que sucedió este fin de semana en Ceuta y la respuesta europea, le digo muy sinceramente, me hago una pregunta. ¿Tiene que ver esto con España y con la crisis puntual migratoria que ocurrió en Ceuta? ¿O tiene que ver más bien con Pedro Sánchez? Y lo digo porque Sánchez se ha convertido en un líder incómodo para algunos países, por no decir más, y casi diríamos hostil para otros. Y yo me refiero no solamente a la Unión Europea, sino, digamos, a Estados Unidos, por ejemplo, o a Israel. Sánchez es el principal defensor en Europa de Gaza. ¿Podría esto haber jugado un papel en lo ocurrido, en la respuesta que dio Europa ante esta crisis? Como todo proceso histórico, y esto ya es un proceso histórico y las migraciones lo son, no se puede hablar de una sola causa, hay razones multicausales. Por ejemplo, Marruecos está aprovechando la crisis para reivindicar la titularidad sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La oposición española está aprovechando la crisis para reivindicar sus puntos de vista, para fortalecerse de cara a las próximas elecciones, probablemente del año próximo. La extrema derecha y la derecha europea están intentando utilizar la crisis en su propio beneficio, en beneficio de su agenda de endurecer las condiciones migratorias y todo el proceso migratorio dentro de Europa. Es decir, que aquí no hay un solo motivo, no hay un solo actor involucrado. Por supuesto que una vez producidos los acontecimientos, cada cual intenta sacar los réditos que más le interesan y que más le convienen, pero si nos ceñimos a una sola cuestión, vamos a perder de vista el conjunto, ¿no? Claro. Claro, es una situación muy compleja, pero tal vez entonces el hecho de que Pedro Sánchez sea un líder incómodo, tal vez haya también jugado un rol. Por allí Estados Unidos, que por supuesto no pierde ninguna oportunidad Donald Trump para lanzarle ahí una punta a Pedro Sánchez, dijo que todo esto era culpa de España, de las políticas migratorias del gobierno español. Pues bueno, esta crisis migratoria que nos ocupó este fin de semana ha sido el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Lo discutimos desde Bruselas con Ana Lázaro y desde Madrid con Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo y por su análisis, y a todos ustedes de donde quiera que nos hayan acompañado. Gracias, como siempre, por su confianza. Ya saben que nos pueden escuchar como podcast en Apple, Amazon, Spotify, en cualquier plataforma donde escuchen podcast, y por supuesto también vernos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.